Bueno, buenos días a todos. Damos comienzo al julio académico del día de hoy, que vamos a presentar un informe de caso clínico. Recordamos, como siempre, las reglas de convivencia. Pedimos, por favor, que todos los micrófonos de los participantes estén silenciados. Y si hay preguntas, comentarios o sugerencias, pedimos, por favor, utilizar el chat para las mismas. Al final de la presentación vamos a dar un espacio para responderlas. Como el material es grabado y subido públicamente en YouTube, recordamos respetar la privacidad de los pacientes a presentar, evitando datos personales. Vamos a presentar el informe de caso clínico, el primero, que se denomina endocarditis infecciosa de evolución prolongada, a propósito de un caso que va a estar dado por el doctor Aberle Federico y la doctora Riveros Valentina, y como tutora a la doctora Iparraguirre Amalia. Bueno, buenas tardes a todos. Un poco para introducirnos en el tema, hablar de las cardiopatías congénitas, que son los defectos congénitos más comunes a nivel mundial y una causa importante de morbilidad y muerte prematura. Se estima que se presentan en el 1% de los recién nacidos, es decir, que 1 de cada 100 niños recién nacidos pueden tener o ser portadores de una cardiopatía congénita. Y dentro de las cardiopatías congénitas podemos hablar de aquellas críticas cuando hay anomalías estructurales a nivel cardíaco, en general ductus dependiente, que requieren de una intervención invasiva, ya sea una cirugía cardiovascular o un cateterismo, en el periodo neonatal, es decir, en los primeros 28 días de vida. De las cardiopatías congénitas en general, un 25% puede ser una cardiopatía congénita crítica. Y el ser portador de una cardiopatía congénita es el principal factor de riesgo para el desarrollo de una endocarditis infecciosa. Tal así que en el 50-75% de los casos de endocarditis infecciosa hay de base una cardiopatía congénita. Pero a su vez no solo predispone al riesgo, sino que hace que esta infección tenga una mortalidad o un riesgo mayor. Y en cuanto a la incidencia de endocarditis infecciosa, en Estados Unidos es aproximadamente de 3 o 3.3 cada 100.000 niños menores de un año, para ser exactos, y menos de 1 cada 100.000 en mayores de un año o adolescentes. Usamos la incidencia de Estados Unidos porque en pediatría está mejor descrita que lo que hemos encontrado de incidencia pediátrica en Argentina. Eso a modo de introducción. Ahora Fede va a comentar el caso de nuestro paciente. Bueno, con la presentación del caso clínico, nos toca presentar a un paciente de sexo masculino de 7 años de edad, tercer hijo de una pareja no consanguínea, oriundos de Argentina, sin antecedentes familiares de relevancia. Tuvo un diagnóstico prenatal de cardiopatía congénita compleja, la cual estaba conformada por una dextrocardia, discordancia auriculoventricular, un doble tracto del ventrículo derecho con atresia pulmonar, comunicación interventricular y un doble sistema de vena cava superior. Ya con el diagnóstico hecho, luego el niño recibió 3 cirugías. La primera se realizó a los 14 días de vida, que consistió en la anastomosis de subclavio pulmonar derecha. Luego a los 13 meses de vida, una reconexión de ramas pulmonares y anastomosis sistémica pulmonar. Y por último, a los 2 años de vida, el cierre del conducto interventricular y la colocación del tubo de Hancock valvulado de 16 milímetros desde la punta del ventrículo izquierdo a la arteria pulmonar. Este conducto valvulado de Hancock no es más que una válvula de Hancock ya conocida que tiene en ambos extremos unas extensiones dadas para estos tipos de patologías cardíacas que son utilizadas. En la Argentina se utiliza el tubo de Hancock y en otros países, y existe otro denominado tubo de Contegra en otros países, que es el que está por ahí más descrito. Luego, a los 6 años, requirió una internación para estudio por un síndrome febril prolongado. El niño presentó fiebre durante 10 días, inicialmente sin un foco. Se lo internó y se realizó una batería de estudios, donde los más importantes, o los que queremos destacar de estos estudios, son los hemocultivos seriados que se realizaron, todos sin rescates de germen, y 2 estudios por imágenes que son como los más importantes y los que definieron un poco el diagnóstico. Primero, un PET-TC, que va a tomar más importancia este estudio a continuación en la presentación, y una radiografía de tórax frente, que lo que fue
llevó al diagnóstico de una neumonía. Una vez con el diagnóstico, el niño recibió tratamiento antibiótico con una buena evolución, llegando al egreso hospitalario y controles por ambulatorio. 15 días posteriores al egreso hospitalario, reinició con registros febriles intermitentes, los cuales eran cada 10 a 15 días, un único registro febril, sin un foco y sin una descompensación hemodinámica, por lo cual continuó estos controles a nivel ambulatorio, y durante estos controles intercurrió con una infección por COVID leve. Dentro, y continuando con estos controles a nivel ambulatorio, a los 7 años se realizó un ecocardiograma Doppler, donde lo que se observó fue un aumento de la velocidad del flujo sanguíneo a nivel del tubo de Hancock, con una leve turbulencia y un gradiente de 20 milímetros de mercurio. Teniendo este contexto de los registros febriles intermitentes, ya la previa internación y ahora el hallazgo del aumento de la velocidad de flujo, se decide internar al paciente y nuevamente realizar estudios. Dentro de los estudios complementarios, realizaron laboratorios, hemocultivos. En total de la internación se realizaron 8 hemocultivos, de los cuales 5 fueron hemocultivos pareados. En toda la internación no se llegó a rescatar ningún germen. También se realizaron serologías, fondo de ojos y ecografía abdominal, búsqueda de focos profundos, sin hallazgos. Se agregó finalmente 2 estudios de imágenes, que fue la angioresonancia cardíaca y un PET-TC, y estas imágenes lo que demostraron fue un aumento de la captación compatible con un compromiso inflamatorio versus un compromiso infeccioso, y estenosis leve del conducto de Hancock. Lo que se ven en las imágenes es el PET-TC con el aumento de la captación en la izquierda, y en la derecha es la magnificación, donde también se puede llegar a apreciar, aunque levemente, el conducto valvulado con la estenosis. Muy bien. Teniendo en cuenta los hallazgos, tanto clínicos y imagenológicos, se realizó un ateneo multidisciplinario en el cual formaron parte el equipo de cardiología, el equipo de infectología y clínica pediátrica, tomándose el cuadro y decidiéndose como una endocarditis infecciosa prolongada sin un rescate de germen, por lo cual inició con antibioticoterapia empírica. Estuvo recibiendo aproximadamente 20 días antibioticoterapia empírica. Durante este periodo se volvieron a repetir, como decíamos, los hemocultivos sin el rescate de germen, y cumplidos 20 días presentó un empeoramiento de la curva febril asociado a un cuadro de dificultad respiratoria con requerimiento de traslado a unidades de cuidados intensivos y oxigenoterapia mediante cánula de flujo. Nuevamente se realizaron hemocultivos sin hallazgos, y una radiografía de tórax frente compatible con un cuadro de neumonía, al cual se lo sospechó de origen a partir de un émbolo séptico, teniendo en cuenta la imagen del PET-TC del compromiso a nivel del conducto valvulado. Ya resuelta la dificultad respiratoria y sin requerimientos de oxígeno, persistió con registros febriles durante cada 48 horas, con hemocultivos seriados nuevamente negativos. Ante esta presentación, es decir, teníamos un paciente que recibió 20 días de antibioticoterapia con un empeoramiento de curva febril e inclusive un traslado a cuidados intensivos, se realiza un nuevo ateneo multidisciplinario en donde se decide la extracción y el recambio del tubo de Hancock, asumiéndose como el foco infeccioso. Este es un gráfico que lo que principalmente demuestra es toma todos los días de internación del paciente desde el comienzo, y se puede ver tanto en la línea amarilla, que es a nivel subfebril, y la línea roja a nivel de fiebre. Se tomó el promedio de los registros de temperatura diarios, por eso es que se observa subfebril constantemente, porque no es que se mantenía febril durante todo el día, sino que eran episodios febriles que se dían. Y como luego de la intervención, bueno, primero el pico se observa en la relación a el traslado a unidad de cuidados intensivos, que fue el momento en donde tuvo el empeoramiento de la curva febril, y ya yendo hacia la derecha, el descenso de esta curva, y finalmente el paciente se encontró afebril desde el momento del recambio del conducto valvulado. Bueno, un poco a modo de discusión, creemos que es importante destacar que la endocarditis infecciosa es, y digamos, continúa siendo hoy en día un desafío clínico, porque es una patología de baja incidencia, sobre todo en pediatría,
y sin embargo tiene una elevada mortalidad y complicaciones graves. Y a pesar de que hay muchos avances diagnósticos y terapéuticos, sigue hoy en día dependiendo mucho, sobre todo en el momento de la sospecha, del criterio médico clínico. Entonces, nos parece importante recalcar eso, porque el diagnóstico oportuno, el tratamiento rápido y el reconocimiento de las complicaciones son imprescindibles para definir un poco los resultados del paciente y la evolución que va a tener. En cuanto a lo que es la epidemiología, en los últimos años se describe que hubo un cambio en su frecuencia, un aumento sobre todo, en pacientes que tienen cirugías cardíacas previas, y esto, la mayoría de las bibliografías coinciden en que tiene que ver con que estos pacientes cardiópatas, que es donde más frecuente se presenta la endocarditis, tienen una mayor sobrevida hoy en día, porque hay, digamos, mayores cirugías, mayor sobrevida, entonces tenemos más pacientes con el factor de riesgo principal, que es la cardiopatía congénita. En cuanto a lo que es el diagnóstico, en general se siguen utilizando los criterios de Duke modificados en el año 2000, ahora ya vamos a comentar otros métodos que se describen. Y en cuanto a lo que es en los criterios de Duke, lo principal que tiene en cuenta son los cultivos, o sea, hemocultivos, el ecocardiograma y la anatomía patológica. En cuanto a los cultivos, bueno, tienen una sensibilidad, perdón, de un 80% más o menos en pacientes sin cardiopatías. En general, en pacientes que tienen cirugías cardíacas previas, la sensibilidad de estos criterios baja. Y en cuanto a lo que es los hemocultivos, se describe una prevalencia de hemocultivos negativos, que es lo que se describe como endocarditis infecciosa sin rescate de germen, que suele llegar hasta el 7%. Esto varía un poco en los pacientes que sean susceptibles o según la epidemiología de cada país, pero hasta el 7%, entre 2 y un 7 es lo que está descrito. Estos son los criterios que los pasamos. Ahora continúa Fede. Continuando con lo que comentó Valen, el Comité de Guías de la Sociedad Europea de Cardiología en el 2015 lo que hizo fue publicar la implementación de 3 nuevos criterios diagnósticos, sobre todo en estos pacientes que presentan una válvula prostésica. Estos 3 nuevos criterios son la identificación de lesiones paravalvulares por el TC cardíaca, que es un criterio mayor. En caso de sospecha de una endocarditis infecciosa en pacientes con una prótesis valvular, la detección de actividad anormal en el lugar de esta implantación, siempre y cuando esta válvula haya sido implantada hace más de 3 meses, porque todo este proceso inflamatorio post-implantación podría dar un falso positivo, utilizando un PET-TC con leucocitos radiotrazados. Si esta imagen es compatible, se considera un criterio mayor, y la identificación de eventos embólicos recientes o aneurismas infecciosos únicamente mediante una imagen como un criterio menor. Lo que podemos ver es que nuestro paciente cumplía 2 criterios, porque cumplía el criterio mayor del PET-TC con la imagen compatible, y un criterio menor de la identificación de eventos embólicos con la neumonía que se sospechó a partir del embolo séptico. En cuanto a la clínica, nos pareció bien también recalcar esto y demostrar que cuando se habla de una válvula nativa, se lo puede clasificar en un proceso agudo o subagudo, y pasa a llamarse un proceso crónico cuando pasan más de 6 meses de evolución. Pero cuando estamos hablando de pacientes con una válvula prostésica, se clasifican de forma temprana, si pasó menos de 1 año tras la cirugía, y de formas tardías, de si ya transcurrió más de 1 año. Es por eso de que lo denominamos este cuadro como tardío. Y la forma de diagnosticarlo siempre va a ser inicialmente con los criterios de Duke modificados, que los nombró previamente Valen, y luego, si estos criterios, como pierden bastante fuerza cuando se trata de pacientes con válvulas, continuar con esta guía, que lo que propone es repetir nuevamente el ecocardiograma Doppler, realizar el PET-TC, realizar una tomografía cardíaca, en el caso de nuestro paciente se realizó una angioresonancia cardíaca, y explorar las complicaciones embólicas, y a partir de allí poder definir el diagnóstico. Y finalmente, como conclusión, nos pareció importante reportar este caso, porque, ya que se trata de una patología de baja incidencia en pediatría, que se presentó en un paciente típico, y lo definimos típico porque presentaba el factor de riesgo de tener la válvula y lo que acarrea esto con respecto a la endocarditis infecciosa y su incidencia, pero de una evolución atípica, debido a que pasaron
Pasó bastante tiempo durante el cual el chico presentó registros febriles, se mantuvo hemodinámicamente estable hasta que llegó a tener alguna complicación y se abordó de otra forma el tratamiento sobre él. Además, también existe, en la literatura no existe caso reportado a nivel pediátrico sobre esta válvula y una endocarditis infecciosa, sobre este conducto valvular de una endocarditis infecciosa, sí lo hay con respecto a las válvulas Contegra que habían mencionado anteriormente que se utilizan en otros países. Y un poco como remarcar que quisimos presentar este paciente porque tal cual, como dijo Fede, es el paciente capaz típico en el que uno pensaría que tiene el riesgo de presentar una endocarditis, pero por su evolución es un paciente que, digamos, se expectó el tratamiento antibiótico porque no llegaba a cumplir los criterios de Duke, pero nos parece importante remarcar esa sospecha, digamos, en un paciente típico el tener siempre la alta sospecha y el paciente seguía con estos registros, entonces se siguió estudiando, se siguieron haciendo estudios complementarios y se terminó, digamos, asumiendo el caso como una endocarditis infecciosa y realizando el tratamiento. Que, digamos, a destacar esto, que el criterio médico muchas veces es lo principal en estos pacientes, o sea, hay que tener un alto índice de sospecha y seguirlo buscando. Y bueno, un poco estos criterios nuevos de la guía en realidad que es del 2015, pero que por ahí no lo teníamos tan en cuenta, que si uno lo toma con eso, el paciente tenía un diagnóstico, digamos, definitivo de endocarditis por las imágenes compatibles, más allá de no haber tenido rescate en los hemocultivos, que la mayoría, digamos, tuvo varios que se hicieron previo al inicio de antibiótico terapia. Bueno, y eso, ahora damos lugar a comentarios o preguntas. Muchas gracias. Ahora sí, si tienen alguna pregunta, pedimos por favor utilizar el chat o levantar la mano para habilitar el micrófono. Muy interesante el caso, les agradezco mucho la presentación. Yo quería saber algunas características clínicas del paciente, ¿sí? Esas características clínicas de que, por lo menos, yo hace mucho que no veo un chico con endocarditis bacteriana, pero me acuerdo que los nódulos, la esplenomegalia, los cambios del soplo, la taquicardia, como signos clínicos, algunos de estos cambios el chico lo tenía. En términos de laboratorio, los trasplantes de fase aguda, ¿no? Si eso era un parámetro relevante para esto, y cuántos hemocultivos negativos se obtuvieron a todo esto, y si la ola de Hancock, que es nueva para mí, cultivó algo cuando las pudieron extraer, ¿no? Habitualmente me hizo acordar a los parches de los chicos que hacen hemodiálisis, que estaban colonizados habitualmente por un estafilococo. No sé cómo se comporta esto, me imagino que por ahí similar. Perfecto, Freddy. Bueno, un poco respondiendo a esta pregunta, el paciente clínicamente presentaba estos registros febriles que inicialmente eran 1 o 2 registros por semana, luego fue aumentando un poco la frecuencia, inclusive cuando presentó la complicación ya con el diagnóstico, ahí empezó a tener registros diarios, pero cuando ingresó el paciente ya venía con 1 año, o sea, en su casa por ambulatorio, teniendo fiebre intermitente cada 15 días, sin otro cuadro. En su momento, digamos, tuvo una infección diagnosticada por COVID, pero que no le cambió esto, solo fiebre. Él sí tenía esplenomegalia ya conocida de antes, sin cambios, pero tenía esplenomegalia. En las ecografías se mantuvo siempre estable desde eso. El soplo no se detectaba y tampoco la taquicardia era algo que, digamos, llamativo en él. Solo se ponía un poquito taquicárdico en contexto de fiebre, pero no es que estaba persistentemente taquicárdico. En cuanto a los reactantes de fase aguda, inicialmente en los primeros laboratorios eran reactantes bajos, por eso, digamos, con un riesgo infectológico bajo en el laboratorio se tuvo la conducta expectante. Sí, después cuando el paciente tuvo la complicación, ahí hubo un aumento tanto de leucocitosis como una PCR aumentada, no me acuerdo el valor sinceramente hasta cuánto llegó, pero había tenido leucocitosis y PCR aumentada en el momento de que intercurre con la complicación. Pero previamente los reactantes se mantenían bajos. Y respecto a los cultivos,
se hizo en total en la internación 8, de los cuales 5 de esos fueron 2 punciones, todos negativos. Y digamos, después de la cirugía en posquirúrgico se hizo el cultivo tanto, o sea, se agregó micológico y cultivo de Koch, siendo todo negativo. O sea, el cultivo común, el micológico y el cultivo de Koch. Y entre medio se le habían hecho las serologías, digamos, ampliadas, que habían sido también todas negativas. O sea, nunca hubo un rescate. Sí, lo que se describe en la evolución de infectología, una vez que se retira la válvula, que no pudimos, digamos, conseguir foco, pero como que macroscópicamente había algunos signos indirectos de inflamación versus infección del conducto. ¿Y el efecto antibiótico estuvo dirigido a cuáles gérmenes? Recibió inicialmente, cuando se coloca antibiótico, el primer antibiótico que recibe es ceftriaxona, que enseguida se rota. Claro. Perdón, la consulta es ¿qué esquema antibiótico recibió el paciente? Sí. El esquema antibiótico que recibió inicialmente 2 a 3 días, no recordamos bien, recibió ceftriaxona y luego recibió Bancosefta, recibiendo un total de antibioticoterapia de 42 días, que fue hasta el momento del alta. Inicialmente fue una antibioticoterapia empírica, como se nombró en la presentación, que continuó posterior al retiro del tubo valvulado como una profilaxis. Pero como nunca tuvimos un rescate, fue lo propuesto en el Ateneo Multidisciplinario. Pero el esquema está, fundamentalmente. Sí. Sí, sí. Respecto a lo que comentaste del cultivo del tubo. Del cultivo del tubo, no se realizó el cultivo no presentó ningún rescate. Lo que sí macroscópicamente, lo que había evolucionado infectología es que lucía como infeccioso inflamatorio, tenía como tejido inflamatorio pegado en ese tubo, pero nunca no hubo ningún rescate. Inclusive se hizo el micológico y cultivo de Koch también, que fueron negativos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Nada, muy linda la presentación y me parece que tiene sustento como para pensar en comunicarla, publicarla, en algún momento comunicarla en alguna reunión científica. Ahí veo por la línea de tiempo que hay un seguimiento que pareciera ser hasta abril de este año, del momento de la toma de la decisión, de la cirugía, y se cierra el caso con el alta de ese episodio, y lo que le quería preguntar es si tienen algún dato del seguimiento más alejado. Si el paciente resolvió el síndrome febril, si hubo recuperación, no sé si había impacto nutricional en la actividad, su situación hemodinámica, como si hay algún dato más alejado, porque agrega a que la sacada del tubo, la prótesis, realmente solucionó el problema. Sí, hay un seguimiento, el paciente se encontró en seguimiento con el equipo de cardiología y se presentó a febril en todo momento. La última consulta que tuvo fue exactamente hace un mes, donde cardiología vuelve a remarcar esto, que se presentó a febril, y informa que la madre les comenta que el chico presentó mejor actitud alimentaria, mejor ánimo, e inclusive lo notan como más conectado. Sí, inicialmente hizo también un control con infectología y bueno, ese es el último que tiene de cardiología, que tal cual la madre refiere, por lo que dice la evolución, un cambio total en el chico en cuanto no solo que se mantiene a febril, sino esto que dice Fede, mejor actitud alimentaria, mejor ánimo. Analía, no sé si vos querías hacer un comentario. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Ana. Esperen un segundo. Perdón, tenemos otra computadora conectada y estaba haciendo eco. No, el comentario iba al tema de los cultivos, sobre todo, y los microorganismos que se pensaban. El esquema que se utilizó es el esquema habitual, digamos, que uno utiliza empíricamente para una
endocarditis, pensando en cubrir los microorganismos más habituales, que son los microorganismos de difícil crecimiento tipo grupo ASEC, o los coagulasas negativos, que son todos microorganismos de baja virulencia y que son los que sospechamos que puede haber habido en este paciente, a pesar de que se buscaron en reiteradas oportunidades. Bueno, sabemos que pasó que tenía desde el filtro al pulmón y probablemente de ahí no obtuvimos tampoco ningún microorganismo, pero digamos, es una de las razones por las cuales puede haber tenido hemocultivos negativos. Otra cosa que les quería también recordar es que se pidió un cultivo de micobacterias en sangre. Esto es algo que no lo hacemos dentro del hospital, se hace afuera, y se mandó a pedir también por los antecedentes del paciente y como búsqueda de microorganismos más dificultosos en la aparición, y que sí, que el tubo fue negativo, pero se sacó con muchos días de antibiótico, con más de un mes de antibióticos, y en realidad cuando pasa esto, en ese lugar los microorganismos están en un biofilm, que es lo que se vio cuando se retiró el tubo, digamos, está en el parte quirúrgico, esto del tejido dentro del tubo, y en ese tejido los microorganismos están en una fase metabólica que son difíciles de rescatarlo muchas veces. Por eso muchas veces eso nos sirve para ciertas cosas en el diagnóstico, el cultivar dispositivos. Así que bueno, esa es claramente la causa por la que no encontramos nada ahí, pero bueno, como todos sabemos y según la evolución del paciente, lo que pasó, está claro que la sospecha era que estaba eso ahí, y realmente, digamos, el chico mejoró después de la sacada, se vio ese tejido anormal en el tubo. Bueno, y creo que, no sé si había algo más para contestar, pero creo que está bien. Gracias, Ana. Acá Alfredo tiene otra pregunta. Una pregunta, ¿es relevante clínicamente considerar alguna puerta de entrada detectable previo al inicio de la fiebre? Por ejemplo, heridas cortantes, simpético, muchos venopunturas para análisis de sangre. Este tipo de datos es relevante, y este paciente puntualmente tuvo alguna de estas circunstancias. Habitualmente no es el mecanismo, digamos, o sea, podría pasar que después de una bacteriemia uno colonice, digamos, algo como esto, digamos, pero en este caso uno lo vincula más a algo posquirúrgico directamente. Si uno tuviese que dentro de las definiciones de infecciones posquirúrgicas, uno lo tomaría como algo, y por la evolución también, con la baja virulencia, uno pensaría que por el microorganismo que uno piensa que puede haber habido, y por cómo fue la evolución, uno piensa que vendría más desde ese lado. Perfecto. Bueno, muchas gracias